tratando de conocer todo lo relativo a la producción ecológica en Palma del Río. Ahora nos encontramos en una de las huertas de los Pagos de Pedro Díaz y hoy vamos a conocer de cerca y en profundidad a la cooperativa hortofrutícola Las Huertas a través de José Miguel, su presidente, y de Enrique, su secretario. Voy a buscarlo, a ver qué me tienen que decir. Hola José Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Manu. Te pillo aquí con la tarea, ¿no? Aquí que estamos mirando la calidad de los frutos. Bueno, pues José Miguel, eres gerente de la cooperativa hortofrutícola Las Huertas. Exactamente. Soy gerente de hace 10 años y en un principio el inicio de nuestros productores era de las vegas del Geni del Guadalquivir mayoritariamente. Actualmente somos de pequeños, medianos y grandes productores. Tenemos aproximadamente unas 700 hectáreas. De esas 700 hectáreas, 100 son de menos de una hectárea. O sea, y la cooperativa tiene unos 215, 220 socios. Es lo que te he dicho, de esos 220 socios tienen menos de una hectárea. Esas 100 hectáreas son las que están sobre todo en las vegas del Gení, tanto de aquí, en este caso el Pago del Carrascalejo en el que nos encontramos, y de la vega del Guadalquivir, como la zona de la Vega o del Corvo, Las Delicias. Después ya sí es verdad que la cooperativa tiene el resto de parcelas en muy diversos espacios, en términos municipales, desde Cantillana hasta Almodóvar, es lo que nos confronta. ¿Qué podríamos destacar de esta tierra? Imagino que una tierra fértil por el hecho de tener ahí al lado, ¿no? Exactamente, es una tierra muy fértil y de las que, se ve la cantidad de frutos que hay y en este caso estamos en una huerta de ya un poco de entre cadenero y solo que son salustianos antiguos, ¿vale? Y eso, y es verdad que hay buena cantidad de frutos. Exactamente, bueno, y ahora que me hablas de las distintas variedades, me gustaría conocer la edad de estos árboles, ¿qué antigüedad tendrían? Vale, en un principio tenemos árboles o fincas que, según los troncos, si se ve, ahora cuando pueda, de más de 100 años, de los que primero plantaron los romanos, a las nuevas plantaciones, entre comillas, de cadeneros, que fueron las zonas altas de Pedro Díaz, o las zonas del Corvo, Las Delicias, o las zonas de la Vega de Santa Lucía, que sí son más de los años 70, por ahí. ¿Cómo se distingue? Pues sobre todo por el marco de plantación. Estos son huertas tradicionales donde no hay un marco de plantación definido, y en esas sí eran unos marcos de plantación más definidos, ¿vale? Entonces, el funcionamiento de la cooperativa son productores y nosotros nos encargamos tanto de la venta de sus frutas, tanto del cuidado, le damos apoyo técnico, como cualquier otra cosa, tanto de recolección, poda y sobre todo nosotros somos OPCH de cítricos, que es una agrupación de agricultores de cítricos, ¿vale? ¿Y esta cooperativa cuándo surge concretamente? Me parece que solo sobre los años 70 empezó la cooperativa por un grupo de pequeños agricultores en la zona de Pedro Díaz, La Granja, Arriel, Rincón y esta zona del Carrascalejo. En esa época los propios agricultores eran los propios que se hacían sus propias recolecciones, o sea, ellos cuidaban su huerta y ellos hacían sus recolecciones, ¿vale? Sí es verdad que esta cooperativa, como te he dicho, es de las zonas vegas del río tanto Gení como Guadalquivir y eran pequeñas plantaciones. Después se fueron agrupando bastantes agricultores ya de mayor superficie. Antiguamente, eminentemente, era sobre todo destinada a la industria de zumo. O por ejemplo de
de gajos, de cascos, sobre todo la cadenera es de gajos, ¿vale? Ya se fueron incrementando con variedades más destinadas a frescos y entonces se ha ido evolucionando. Yo en este caso, nosotros, el nuevo Consejo Rector que entró hace 10 años, porque pasó ciertas cosas en la cooperativa, porque antiguamente se llamaba la Cooperativa del Cristo, y tras unos años cambiaron ya, en el año 95 ya se cambió a la denominación que tiene ahora, Hortofruticolar La Huerta, ¿vale? Que fue cuando empezaron el régimen de ayudas directas a la producción. Antiguamente las ayudas iban directamente a las industrias y la industria es la que se encargaba de pagarle a los agricultores, porque antes las ayudas iban directamente a las producciones. ¿Qué pasa? Que hemos intentado diversificar porque hemos pasado de tener un 70% de naranja de industria a todo lo contrario, a tener ahora un 15% de naranja de industria y un 80, depende de los años, un 80-85% de naranja de fresco. La naranja de industria casi siempre ha sido huertas tradicionales de cadeneros, ¿vale? O por ejemplo alguna de fresco que por circunstancias de cualquier helada, pedrisco o alguna enfermedad, pues ha tenido que estar destinada a la industria. ¿Qué pasa? Que nosotros, que hoy que hemos venido un poco a hablar de temas de medio ambiente, por buscar una mejora o mayor salida comercial, sobre todo, en un principio a nosotros nuestros comercializadores lo que nos pedían era naranja más, entre comillas, bio o con menor número de residuos. Entonces nosotros empezamos con temas de residuos cero, o sea, intentar echarle al árbol, a la naranja, el menor número de materias activas. ¿Qué pasa? De que eso conllevó a que fuimos utilizando productos químicos más respetuosos con el medio ambiente hasta la total desaparición en muchos casos, ¿vale? Sobre todo por intentar buscar una mejor salida a nuestra producción, esta que tan solo se destinaba a la industria y que el valor era muchísimo menor, ¿vale? Es más un poco de salida. Entonces, ¿cómo empezamos el tema de producción ecológica? La producción ecológica o la producción bio, eso sobre todo tiene que ser por convencimiento del agricultor. Yo no puedo obligar a un agricultor mío a hacerlo cuando él no está convencido. Es verdad que a primera hora teníamos muchos problemas en temas de abono, temas de tratamiento, temas de hierba, temas en general, porque no existían los medios. Entonces antiguamente la creencia era, yo me meto en ecológico y yo lo que hago es que no le hago nada al campo. Y entonces se venían las producciones, los árboles decaían, se venían muy mal y entonces eso no era viable. Poco a poco, sobre el año 2014-15, ya un grupo de agricultores, sobre todo del pago del Carrasquelejo, decidieron ellos por sí mismos. Otra dificultad que tenemos, que las producciones ecológicas, lo que es el tamaño de nuestras parcelas, que al ser de reducido tamaño siempre había que dejar un margen previa para que no se contaminase. Entonces ellos decidieron desde que el primero hasta casi el último, todos entrasen en producción ecológica y ya teníamos nada más que 2 bandas de seguridad, no teníamos una banda por cada agricultor, para no contaminar de una plantación en convencional en una ecológica. Entonces ellos tomaron esa decisión, entraron en producción ecológica y le fuimos buscando soluciones, tanto de abonado como los tratamientos. Ya teníamos la experiencia de los tratamientos, de que estábamos consiguiendo con los mismos productos que se utilizaban en ecológicos, pues hacer los tratamientos para que no tuviesen tanto residuos. Residuos de productos de materias activas sintéticas, ¿vale? Porque después se pueden utilizar otra serie de productos que es bueno tanto para el árbol, matamos los insectos o las plagas,
y también combatimos las enfermedades, ¿vale? Y bueno, al fin y al cabo, pues habéis sufrido una reconversión hacia lo ecológico. Exactamente, sí. En un principio, de lo que te he dicho, que hemos pasado en menos de 5 años de no tener nada en ecológico a tener casi 40 hectáreas. 20 hectáreas ya en ecológico 100% y otras 20 que estamos en proceso de reconversión. Sí es verdad que las primeras 20 hectáreas, excepto 2 o 3 hectáreas, la mayoría era todo de tema de industria. Entonces, durante estos años, es verdad que hemos visto de que había un incentivo en cuestión del precio de venta de la naranja, ¿no? Y sobre todo es por buscar salidas, más salidas. Por ejemplo, en este caso, esta, que se supone que son cadeneros, que para frescos no tienen salida, sí hemos conseguido que para el tema de zumo ecológico sí tiene mucha salida, además que está muy demandado, pero concretamente esta parcela va a ir para utilizar lo que es la cáscara y la pulpa para hacer compota, sobre todo para los hospitales, ¿vale? Nos exigieron eso, que fuese producción ecológica, porque no podían tener residuos de pesticidas ni fungicidas, ¿vale? Bueno, José Miguel, y digo yo que el cultivo de forma ecológica pues tiene que tener un procedimiento determinado. Cuéntanos acerca del procedimiento que utilizáis. Vale, eso, en un principio los grandes problemas que se nos plantea o que se le plantea a cualquier producto que va a entrar en ecológico es qué tipo de abono he hecho para que no me decaigan las naranjas, qué tipo de tratamiento hago para que me sirva para matar y combatir las plagas o de fungicidas o de enfermedades, y sobre todo qué hacemos con la hierba. ¿Sabes? Que lo que es ahora mismo una hierba que es el canario, como comúnmente lo llamamos, que nos evita que suban los hongos, esos 3 pilares. Por ejemplo, en el tema del abonado. El tema del abonado con materias orgánicas procedentes de los estiércoles, por ejemplo, de oveja, en este caso de oveja, que es el que estamos utilizando, es el que empezamos a echar de fondo. Después ya más para adelante, a través del goteo, porque ya la mayoría de todas las instalaciones son por río por goteo, utilizamos las melasas. En este caso hemos comprobado la melasa de caña de azúcar, que es bastante rica en nitrógeno, en lo que le corresponde, y está dando buenos resultados porque asimila bastante los nutrientes. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas son vegas de río y quiera o no quiera, que era uno de los problemas que antiguamente eran las inundaciones, que cuando una parcela de ecológico se inundaba tenía unas ciertas delimitaciones porque te quitaban, estaba un poco limitado el tema de la ecología, porque ellos pensaban de que se contaminaba el suelo por la suciedad que traía el agua de los detergentes, sobre todo porque antiguamente todos los pueblos volcaban los desagües directamente en el río antes de existir las depuradoras que hay, ¿vale? Entonces ese problema se nos empezó a quitar el miedo por el tema de abonado. De hecho, no estamos perdiendo producción. Sí es verdad que influye mucho un terreno bueno de vega a un terreno, por ejemplo, de cerro o de montaña, donde el terreno es bastante cambiante, ¿vale? Entonces, por parte, eso lo tenemos un poco solucionado, aunque estamos buscando también nuevos abonos donde se pueda aportar y para que no pierdan fertilidad nuestros suelos, ¿vale? Y después saquemos una calidad buena de naranja. En el tema de las plagas y enfermedades, pues es lo que te comentaba antes, que empezaron nuestros comercios a solicitarnos naranjas con menor número de materias activas, y ya fuimos introduciendo materias activas para combatir diferentes plagas que se disipaban a la hora en la recolección, ¿vale? Entonces, prácticamente nosotros tenemos en huertas tradicionales 2 plagas importantes, que una es piojos rojos, que lo intentamos combatir con temas de aceites de verano o extractos de cítricos, y el tema
del aguado o la pudredumbre cuando llueve mucho, que la mayoría lo solventamos con cobre, ¿vale? Entonces esas son las dos plagas más importantes que nos encontramos en naranja de industria. En naranja de fresco, pues sí, las naranjas que van destinadas a fresco, sí es verdad que tenemos también otras enfermedades, que es la que nos está atacando un poquillo más, que antiguamente tanto por el algodón y ahora con la cantidad de almendros, que es el mosquito verde, que son las manchitas, las picadas que te hacen y te hacen una roseta, ¿vale? Ahí sí es verdad que estamos buscando soluciones, porque no encontramos ninguna materia activa o que sea natural que repela lo que es el mosquito verde, ¿vale? Estamos probando un poco con el tema de la cal, pero todavía no lo tenemos de combatir esa plaga, ¿vale? Nos han estado diciendo con extractos de pino, pero ahora no lo encontramos el extracto de pino, total, que ahí poquito a poco lo vamos intentando solucionar. Y el tema de las hierbas, muy sencillo. Antiguamente con los herbicidas que había, tú te gastabas X dinero y ya han comprobado los agricultores de que con una o dos debrosas que dan al cabo de todo el año, mantienen a raya la hierba. Al principio sí es verdad que te compite un poco más, pero resulta de que la misma extracción de minerales que te está haciendo la hierba, tú al debrosarlo, eso se va a descomponer en el terreno y te lo va a volver a aportar al suelo. Entonces, poquito a poco, a los agricultores que ya llevan más años, a eso sí se le está quitando se le está quitando el miedo, ¿vale? También ellos han aprendido de que no es que salga ahora un poquito de hierba, entren directamente a debrosar, sino que van dejando que se madure la hierba y cuando llegue su momento la debrosa y eso poquito a poco van haciendo una capa, un mulching, y eso va dejando de que la hierba no vuelva a rebrotar tan fuerte, porque si tú una hierba verde la cortas muy pronto, es muy joven, vuelve a rebrotar. Entonces ellos prefieren esperar que crezcan, que granen, que no pasa nada, después la desbrozan y han encontrado esa solución. Bueno, José Miguel, gracias por atendernos. Hemos aprendido bastante sobre producción ecológica y ahora me voy con tu compañero Enrique, que me está esperando, que me va a contar más cositas sobre el cultivo. Vale, pues muy buena tarde y él te va a contar los inicios que ellos tuvieron y en teoría lo contentos que están. Perfecto, pues nada, te dejo por aquí con la tarea. Venga, vale, gracias, hasta luego. Enrique, que acabo de estar con tu compañero José Miguel. Sí. Hemos estado hablando de la cooperativa a la que pertenecéis, Cooperativa Hortofrutícola Las Huertas. Sí. Y bueno, ¿cuándo comenzó tu vinculación con lo ecológico? Pues la verdad es que empezó hace 5 o 6 años. Lo recuerdo que fue un día ya que iba a acabar el plazo de la PAC y nos lo propusieron, lo propuso el ayuntamiento y Farmacológica creo que también, y la verdad que decidimos unos cuantos agricultores empezar esa aventura. Y nuestra idea dentro de la cooperativa era que el pago del Carrascalejo entrara todo para tenerlo todo más controlado. Y esos fueron los inicios, y fueron los inicios también en este pago. Lo que pasa es que luego hubo agricultores que se salieron y entonces quedamos nosotros solamente. Bueno, tú tienes experiencia como agricultor porque fuiste agricultor. Sí. Ahora mismo no lo soy, es mi mujer, pero bueno, la experiencia está ahí. Sí. De alguna forma, pues formáis como un equipo, ¿no? Sí. Tú la intentas asesorar. Sí, claro, sí, no hay ningún problema. Sí. Y bueno, por ejemplo, en tu huerta concretamente, ¿cuál es el principal reto que habéis tenido que afrontar para lo que es la reconversión a lo ecológico? En realidad es más sencillo de lo que parece. Es verdad que cuando empezamos pensando de que esto íbamos a durar poco en ecológico, pero luego no es tan difícil, sobre todo porque en estos pagos de huerta hay solamente 2 plagas. Como ha dicho antes José, el piojo rojo y el aguado. Y son plagas sencillas de combatir, el aguado sobre todo, el piojo rojo este año se ha complicado un poco más. Y es lo que venimos haciendo de siempre, que tampoco estamos haciendo una cosa que no hayamos hecho antes. Lo que pasa es que ahora se trata con otros productos diferentes que entran dentro de lo ecológico y bueno,
tienen su efectividad. Y la hierba, pues la hierba tampoco mucho problema. Ya está José antes explicando cómo se combate. Y yo querría recargar que la única competencia que tiene la hierba con el naranjo es en el agua. Cuando tenemos que regar, hay que pensar que tenemos que regar para el naranjo y para la hierba. Claro. Entonces hay que subir un poco la proporción de agua que estamos dándole. Porque si no, si damos la misma agua que pensamos para un naranjo, la hierba compite con el naranjo. Entonces solamente darle más agua para que haya para los dos y ya está. Y no es nada complicado, ¿eh? Yo animo muchas veces porque muchos agricultores de la huerta tradicional, yo creo que están llevando la huerta en ecológico y no lo saben. Claro. ¿Y no lo saben? Es que al final hemos podido conocer en programas anteriores que cultivar de forma ecológica es en definitiva cultivar como se cultivaba al principio, Sí. cuando no habían precisamente químicos por Claro, no había. forma, para acabar con No las había. plagas. Si antes no había apenas nada. Antes no había apenas nada. Antes los químicos se utilizaban en el algodón. En la huerta era una cosa que nadie miraba. Y ahora parece ser que hay que echar un montón de cosas, pero que luego en realidad no es nada. La verdad es que las plagas se han hecho más resistentes y hay que estar un poco más pendiente. Pero antiguamente no había apenas plagas. También es verdad que antiguamente hacía más frío y muchas plagas de las que ahora nos están dando quebradero de cabeza es porque ahora tenemos los inviernos muy suaves. El frío se lleva muchas plagas, pero el problema que tenemos este año con el piojo es porque el año pasado no hizo frío. Y ahora pues está dando más fuerte. Claro, está dando más fuerte porque el frío acaba matando ese animalito, o por lo menos mermándolo bastante. Claro. Pero bueno, son los problemas del campo. Claro, Tampoco es una cosa que siempre si no hay una cosa y otra. Exactamente. Pero vamos, que no es complicado llevar una huerta en ecológico en absoluto. Y luego, pues, es verdad que el precio no es el que desearíamos, pero sí hay diferencia con el convencional. Y, pues, en un año malo de venta, lo ecológico pues se vende con más facilidad que lo que no es ecológico. En un año malo, en un año bueno pues se venderá todo. Bueno, Enrique, y tú como agricultor con una amplia experiencia, ahora que la producción ecológica pues se está llevando tanto a cabo, ¿qué viabilidad le ves en un futuro? En realidad el futuro que nos queda. Tenemos que acostumbrarnos pues, a consumir cada vez alimentos más sanos, sin menos productos químicos, tanto para las personas que lo consumen como para las personas que están en el campo y estamos aplicándolo. Porque en realidad antes se trataba y parecía que estábamos haciendo las cosas y que no había peligro, pero el peligro estaba ahí. Imagínate una naranja para una persona que se la come, que la pela. Imagínate para los empleados que tenemos ahora mismo trabajando que están, o que se estaban tragando el producto prácticamente entero. Entonces, viable es porque al final tenemos que intentar de ir hacia cosas naturales. ¿Y de alguna forma la producción ecológica aquí donde nos encontramos contribuye a la conservación de los pagos de la huerta de Pedro Díaz? Claro que sí, porque es que es la única manera de que sean rentables. Es la única manera de que sean rentables. Porque al tener un valor añadido, el zumo, que prácticamente las naranjas estas van destinadas a zumo, el valor añadido que lleva la naranja es el suplemento que les hace que por lo menos se puedan mantener este tipo de huerta que tenemos aquí en Palma. La huerta tradicional que tenemos aquí en Palma, si no, no sería viable. Entonces, el único agarre que tenemos los agricultores que queremos conservar la huerta tradicional de Palma es intentar de tener la naranja que mandamos a zumo que tenga ese valor añadido que tiene la ecológica. Porque si no, la verdad es que no tiene futuro. Bueno, Enrique, pues muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer conocer de cerca a la cooperativa hortofrutícola Las Huertas. Y te dejo por aquí, que me has dicho que tienes un poco de lío, ¿no? Sí, está la cosa hoy un poco complicada, sobre todo mañana que va a llover. Genial. Pues sigo con la ruta por la huerta. Muy bien, venga. Gracias. Hasta luego.